Tal como estamos, yo soy estudiante del área académica de medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bien, hoy vamos a abordar un tema muy importante dentro de bioquímica. Sí, una de las vías metabólicas que tiene gran relevancia dentro de nuestro organismo, que es la vía de las pentasas fosfato. Vamos a hablar un poco de cómo se lleva a cabo este proceso, qué enzimas participan dentro de esta y cuáles son las que regulan esta vía. Así también vamos a abordar qué pasaría si hubiese la deficiencia de una de ellas. ¿Te interesa más saber sobre esto? Pues bien, acompáñame. Derivación de hexosa monofosfato, vía del fosfoglucano, derivación de pentosa fosfato, vía de pentosa fosfato y la vía de la hexosa monofosfato. Es una vía alternativa para la oxidación de la glucosa y la formación de las pentosas. Sí, es una ruta anfibólica, degenerativa o oxidativa de la glucosa, siendo el elemento central el bioelemento biosintético y la homeostasis redox celular. El sustrato principal utilizado es la glucosa 6-fosfato y consiste en dos fases. ¿Y cuáles son sus funciones? En primer lugar, es la producción de dos sustratos principales. La producción de NADPH y fructosa 5-fosfato, los cuales tienen funciones muy importantes dentro de las células. Por ejemplo, el NADPH se utiliza dentro de los eritocitos sobre todo para la reducción del glutatio, un tripéptido que contiene cisteína y que es un cofactor esencial en la protección antioxidante. Y no podía faltar, el NADPH también se utiliza en las reacciones redox requeridas para la biosíntesis de colesterol, sales biliares, hormonas esteroideas y triglicéridos, pero también el hígado lo utiliza para las reacciones de hidroxilación implicadas en la desintoxicación y excreción de fármacos. ¿Y qué pasa con la ribosa 5-fosfato? Este es un azúcar que se utiliza principalmente para la biosíntesis de nucleótidos para la formación de ADN y ARN. ¿Y dónde ocurre? Recordemos que es una vía totalmente citosólica. Ocurrir dentro de los hepatocitos en el hígado, en los adipocitos, en los eritrocitos, corteza suprarrenal, ovarios, testículos y en las glándulas mamarias. La vía consiste en dos fases principales. La primera es una fase oxidativa o de creación de NADPH, que es totalmente irreversible, y una segunda fase no oxidativa, que se mantiene la formación de las pentosas fosfato y es una fase reversible. Bien, dentro de la fase oxidativa, aquí el NADPH se sintetiza mediante dos deshidrogenasas, en la primera y tercera reacción de la vía de las pentosas fosfato. En el primer paso de la vía, la reacción catalizada por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa produce NADPH mediante la oxidación de glucosa 6-fosfato a 6-fosfogluconolactona, un azúcar que es un éster cíclico. La lactona se hidroliza a ácido 6-fosfoglucónico mediante la lactonasa, la descarboxilación oxidativa de 6-fosfogluconato catalizada por 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Produce a continuación el azúcar cetosa, ribulosa 5-fosfato, más una molécula de dióxido de carbono y el segundo mol de NADPH. ¿Cuál es la enzima limitante o reguladora de la vía de las pentosas fosfato? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa,
Recordemos que cataliza la primera reacción. Oxida la glucosa 6-fosfato hacia 6-fosfogluconolactona y se obtiene una molécula de NADPH. Esta enzima se inhibe fuertemente por el NADPH, uno de sus productos finales, y es activada por el NADP. También se activa por la presencia de su propio sustrato, la glucosa 6-fosfato. Además, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una enzima cuya síntesis se puede inducir, es decir, aumentar si la dieta es rica en hidratos de carbono. Esta enzima está relacionada con una serie de trastornos que suele causar anemias hemolíticas. Dentro de la fase no oxidativa, esta es una fase reversible, se lleva a cabo una isomerización y condensación de varias moléculas de azúcar. La cetosa fosfato se transforma en una aldosa fosfato, que a su vez será una cetosa. Entonces la cetosa cede al carbono y la aldosa lo acepta. Dentro de las reacciones de interconversión existen ciertas restricciones, de modo de que solo se pueden realizar por las unidades de 2 y 3 unidades de carbono entre los azúcares fosforilados. Pero ¿quién realiza estas? Dentro del intercambio de dos carbonos, lo lleva a cabo una transcetolasa, que es dependiente de la tiamina, pero cuando es de 3 carbonos, la enzima que participa es una transaldolasa. Dentro de como tal, la ribulosa 5-fosfato no puede comenzar la fase no oxidativa directamente, por lo que debe transformarse en una cetosa y en una aldosa. En primer lugar, se epimeriza a shirulosa 5-fosfato por acción de una epimerasa, que es la ribulosa 5-fosfato epimerasa. Después, una molécula isomeriza el azúcar a una aldosa, que es la ribosa 5-fosfato. La transcetolasa con ayuda de la tiamina y magnesio cataliza la transferencia de dos carbonos, desde la shirulosa 5-fosfato a la ribosa 5-fosfato, dando un azúcar, cetosa de 7 carbonos, la pseudoheptulosa 7-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato de 3 carbonos. En el paso número 3, la transaldolasa cataliza una transferencia de 3 carbonos entre los dos productos de la transcetolasa, desde la pseudoheptulosa 7-fosfato al gliceraldehído 3-fosfato, proporcionando así el primer intermediario glucolítico, que es la fructosa 6-fosfato y una eritrosa 4-fosfato residual. En una tercera molécula de shirulosa 5-fosfato, dona 2 carbonos a la eritrosa 4-fosfato, en una segunda reacción transcetolasa, proporcionando una segunda molécula de fructosa 6-fosfato y una molécula de gliceraldehído 3-fosfato, y ambas entran a la glucólisis. Es importante recordar que la vía de las pentosas fosfato no utiliza ni genera ATP. ¿Pero cuál es su balance energético? Dentro de la fase oxidativa tenemos que, a partir de una molécula de glucosa 6-fosfato más 2-NADP más una molécula de agua, obtenemos entonces una mol de ribosa 5-fosfato más CO2 más 2-NADPH más 2H. Y dentro de la fase no oxidativa, a partir de una mol ribosa 5-fosfato más 2 moles de shirulosa 5-fosfato, obtenemos entonces 2 moles de fructosa 6-fosfato más 1 mol de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Y cuál es su balance global de la vía? Bien, a partir de 6 glucosa 6-fosfato más 12 NADP, obtenemos entonces 5 moles de fructosa 6-fosfato más 6 de CO2 y 12 NADPH más H.
La anemia hemolítica es una enfermedad resultado de una deficiencia enzimática, que es de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y ocasiona una lisis eritrocitaria. Veamos de qué trata. Tiene una alta prevalencia en todo el mundo, pues se estima que al menos 400 millones de personas presentan este déficit, es decir, de un 7 a un 10% de la población mundial, pero dentro de algunas regiones tiene tasas más altas, por ejemplo, en África, Asia, Medio Oriente y la cuenca del Mediterráneo. Dentro de su etiología, algunas personas tienen una deficiencia genética que afecta a esta enzima, la cual se caracteriza por una mutación en el gen G6PD, con herencia recesiva ligada al cromosoma X, siendo su localización en la región telomérica del brazo largo del cromosoma X, locus XQ28, que hacen que la enzima sea inestable, lo que provoca que la vida media del eritrocito sea más corta o inusualmente sensible por la inhibición de NADPH. Como se ha mencionado antes, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa cataliza el paso oxidativo de glucosa 6-fosfato a 6-fosfogluconato con la producción de NADPH, que dentro del eritrocito funciona como cofactor básico en el metabolismo del glutatión, que participa como protector frente a estímulos oxidativos. Entonces, debido a la menor actividad de la enzima y la producción insuficiente de NADPH en respuesta al estrés, resulta afectada la capacidad de la célula para reciclar glutatión oxidado a reducido, causando así daños celulares y lisis eritrocitaria. Ciertos fármacos, en particular la primaquina y otros antipalúdicos relacionados, sufren reacciones redox en las células, produciendo grandes cantidades de especies reactivas de oxígeno, que también pueden ocasionar la muerte de los eritrocitos. ¿Qué es el favismo? También es un proceso en donde hay una hemólisis, después del consumo de habas. En esta ocasión, el agente oxidativo es el metabolito de la L-dopa, importante compuesto de las habas. ¿Cuál es su cuadro clínico? Sus signos y síntomas pueden variar desde una persona sintomática a presentar palidez e ictericia, que es el color amarillento de la piel y los ojos, debilidad, fiebre, mareos y una orina de color oscura. Recordemos que la bilirrubina es un pigmento marrón producto del metabolismo del hemo. Sobrecarga los mecanismos de desintoxicación hepáticos y se acumula en el plasma y en tejidos causando ictericia. Y si la hemólisis es muy intensa, la hemoglobina pasa a la orina produciendo hematuria y oscurecimiento de la orina. También hay presencia de taquicardia y agrandamiento del vaso y el hígado por la lisis eritrocitaria. En una hemólisis por favismo puede presentarse náusea, vómito, malestar y vértigo. El diagnóstico se puede realizar con los siguientes datos. La historia inicial debe recoger aspectos básicos. Por ejemplo, antecedentes personales. Recordemos que dentro de la edad, sexo y etnia, este trastorno se asocia a varones por estar ligado al cromosoma X, en poblaciones de raza negra y zonas endémicas de la malaria. Se debe de preguntar de episodios similares previos en casos ya conocidos, síntomas infecciosos acompañantes, fármacos que se hayan ingerido o la ingesta de habas. También es importante preguntarle acerca de su aspecto dentro de su orina. Algunos antecedentes familiares, su historia familiar de anemia, litiasis biliar, esplenectomía y casos de episodios similares en la familia. Se debe de realizar una exploración física complementaria con los datos antes mencionados. Dentro de las exploraciones complementarias, podemos realizarle un hemograma, más reticulocitos y pruebas cruzadas. Frotis en sangre periférica. Cuando es normal, está orientada hacia un defecto de membrana específico.
Química sanguínea. Se observará la elevación en la LDH, bilirrubina total y fraccionada. Dentro de los exámenes de orina se observará la hemoglobinuria y urobilinógeno. El cribado neonatal ha sido uno de los métodos de diagnóstico que ha tenido resultados favorables. Para su tratamiento y dentro de las medidas generales, se debe de revalorar el ingreso hospitalario en todos los casos para su control estrecho. Se valorará la necesidad de cuidados intensivos y la necesidad de transfusiones de concentrado eritrocitario. Se debe de retirar el agente externo desencadenante en caso de ser algún fármaco o alimento sospechoso. Tratamiento de antibiótico específico si hay síntomas infecciosos compatibles con una infección bacteriana. La hidratación y alcalinización de la orina si hay datos de hemólisis intravascular. Suplementos de ácido fólico, hierro y vitamina B durante la crisis hemolítica. La transfusión de concentrado de eritrocitario está indicado siempre que exista alteración hemodinámica y si la cifra de hemoglobina ha descendido por debajo de 7 miligramos sobre decilitro y si la hemoglobina se encuentra entre 7 y 9. Si persisten datos de hemólisis intravascular activa, se debe de valorar la transfusión de concentrado eritrocitario. Bueno, es todo por hoy. Espero y les haya gustado. Hasta la próxima.